tema de hoy se titula Llamado a obedecer. Vamos a leer la palabra. Jeremías capítulo 3 del 6 en adelante. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Oye el amor de Dios derramado en nosotros. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, se volvió a mí de todo corazón. Con todo eso, su hermana, la rebelde, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea que los pecados de muchos de nosotros es posible que sean peores que los de otros, como Dios lo ve. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extranjeros debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré como uno de cada ciudad, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En los tiempos de Jeremías había una crisis, pueden sentarse, había una crisis
enorme espiritual. La gente andaba por sus caminos, solamente por donde querían andar, y hablaban del Señor así, de manera muy liviana. Y el Señor envía a Jeremías. Y cuando cuando Dios mandaba un profeta a una ciudad, era para llamarlo al arrepentimiento. La gente no quería saber de los profetas, porque sabía que venía una reprensión de parte de Dios. Pero también venía en la reprensión un mensaje de amor de parte de Dios. Hay una hermana que manda mensajes todos los días, y uno de los mensajes de esta semana dice con la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te mostré mi misericordia. Tenemos que tener en mente ese clamor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Oye eso. Dice la palabra que Dios se ha humillado y se ha dignado a mirar a dónde, a la tierra. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. Envió a Jesús como sacrificio vivo y santo. Dios el Padre, viendo nuestra culpa de pecado, coge a Jesús y lo hace culpable, y a nosotros nos hace libre. Oye eso, lo que hace Dios. La ley nos declara a nosotros culpables, y Jesús cumple la ley y se hace culpable y nos declara a nosotros libres. Después de una lucha en todo el Antiguo Testamento, de un llamado que Dios le hace al arrepentimiento a su pueblo, y en muchas ocasiones el pueblo arrepentido decía al Señor: sí, Señor, lo haremos. Pero después el pueblo salía, la gente salía, y se le olvidaba el miedo, se le olvidaba el castigo de Dios. Y andaban entonces cada cual por sus caminos. En la primera ola de la pandemia se murió mucha gente. Y estoy más que seguro que los que se murieron por COVID no llegó al 3%. La mayoría murieron por temor, por pánico. No fue del COVID, fue el pánico, el miedo, el susto a lo que iba a venir, el encierro, que no va a haber comida, que esto, que lo otro. Y la gente se afianzó en lo que le podía suceder físicamente. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente se arrepintieron en el tiempo de la pandemia? ¿Cuántos llegaron al Señor? ¿O cuántos se reconciliaron con el Señor? ¿O cuántos vieron sus pecados en los tiempos de la pandemia? ¿Qué sucedió en nuestra vida en el llamado del Señor al arrepentimiento de su iglesia? Porque estamos en la iglesia, confesamos en una ocasión a Cristo, porque fuimos llamados por Él. Pero entonces, los frutos que estamos dando
¿son buenos o son malos? ¿En qué nos convertimos? ¿En un árbol bueno que da fruto bueno o en un árbol malo que dé fruto malo? Porque cada día tenemos que arrepentirnos ante Dios. Es posible, no todos, que algunos estamos fornicando, estamos adulterando espiritualmente con Dios. Y aquí Israel y Judá son las dos ciudades que en el tiempo de Jeremías eran las ciudades que estaban en el ojo de Dios. Judá fue una vez en la capital y luego después fue Jerusalén. Y Dios tenía sus ojos puestos ahí. Dios tenía sus ojos puestos en Israel. Y no porque Israel era buena, que se merecía que Dios permitiera que su llegada fuera ahí. Que su comienzo, el origen de su palabra, de sus mandamientos, de su presencia, fuera Israel. El hecho de que nosotros hayamos confesado a Cristo no fue porque nosotros lo decidimos, sino porque fuimos llamados. No fue Israel que fue a Dios, fue Dios el Padre que fue a Israel. Con amor eterno te he amado, por tanto te he mostrado mi misericordia. Dice Lamentaciones que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus bondades. Pero no podemos jugar con la bondad de Dios. No podemos jugar con la misericordia. No podemos jugar con su gracia, que hasta este momento Él está derramando en su pueblo. Está derramando su gracia hasta en lo que Él no, hasta lo que no lo conocen a Él. Porque todo el mundo come, todo el mundo viste, todo el mundo vive bajo un techo. Pero a Él le ha placido darnos su gracia especial, que es la salvación. La gracia común es que el sol sale para todo, la lluvia cae también para todo, para buenos y malos, para justos e injustos. Esa es la gracia común que Dios manifiesta para cada uno de sus criaturas. Pero la gracia especial es cuando Él envía a Jesucristo, dice la palabra, para que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, entonces Él le dará derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero, como dicen el mensaje de las 7 iglesias, después de los elogios que el Señor le hace a cada iglesia, le dice, pero, o sea, no te maravilles de que tú eres una iglesia esto, lo otro, pero tengo contra ti. Este mensaje de Jeremías era a un pueblo que le temía a Dios, que tenía una relación con Dios, que estaba hablando con Dios, caminando con Dios, pero le sucedió lo más terrible, la infidelidad a Dios. Pastor, pero yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo,
Usted no me ve con la mano levantada adorando a Dios. Eso no es todo. Es cuando estamos a solas con Dios. Es nuestro corazón que esté en una íntima relación con Dios. Hijo mío, guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo puedo tener muy buena apariencia de cristiano, pero es posible que mi relación con Dios no esté buena. Mi intimidad, Dios no ve lo de nosotros afuera. Dios no ve lo que nosotros hacemos para que el mundo lo vea. Dios ve lo que nosotros hacemos para Él. Por eso no debemos de empeñarnos en lo que la gente pueda ver de nosotros, sino lo que Dios ve y piensa de nosotros. Porque al hombre lo podemos engañar. Hasta nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no. Dice el versículo, el capítulo 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará como para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón. O sea, la circuncisión en los tiempos antiguos se hacía en la carne. Ahora, en una la gente aún habiéndose circuncidado, cumpliendo con la ley, seguían de igual manera. Por eso, en el libro de los Romanos, cuando Pablo habla del cumplimiento de la ley, Pablo se encontró con toda la culpa de pecado en la ley. La ley fue hecha para declarar el pecado en el hombre, para quedar desnudo delante de Dios. Y como el hombre no pudo cumplir la ley, entonces le envía la gracia, el recurso de la gracia. Y este capítulo 4 aquí, en sus primeros versículos, está Dios mirando, Dios hablando a través del profeta, de que no fue suficiente la circuncisión de la carne. En los tiempos de Joel también había pasado lo mismo, de que los hombres estaban de una manera haciendo sacrificio, invocando a Dios, rasgándose los vestidos, la ropa, en humillación a Dios cuando sucedía algo. Pero Dios les revela a Joel el corazón de esos hombres.
Por eso es que podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Joel le dice al pueblo que en vez de rasgarse los vestidos como un rito, como una costumbre, que se rasgaran el corazón. O sea, un arrepentimiento a Dios de corazón. Jesús le dice a los discípulos: si ustedes no guardan mis mandamientos, entonces no serán mis discípulos. No importa que usted confiese que Jesús es el Señor y lo grite a voces. Cuando no estamos dejándonos discipular por la palabra, tenemos que ser discípulos. Cuando vamos a la escuela, ¿qué es lo que somos? Estudiantes. ¿Por dónde comenzamos? Por el kinder. Yo creo que ya es más para abajo, ¿verdad? Mucho más para abajo. Entonces no podemos, sin ser discípulos, ser maestros. Como le dice Pablo, ustedes se creen maestros y no lo son. Porque no han pasado la etapa del discipulado, del aprendizaje, del sometimiento a la palabra. Y están hablando de la palabra, pero no están sometidos a ella. Eso es lo que está pasando aquí en Jeremías. Que hacían ritos, hacían ceremonias, estaban circuncidados, pero el corazón no estaba abierto a Dios. Y eso es lo importante. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haga aquí y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Dice la palabra en Romanos, explícitamente, yo no he hablado aquí de obediencia, ¿verdad? Pero Dios está hablando, llamando la atención al pueblo para que estén atentos a su palabra. Dice Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué manera nosotros renovamos nuestro entendimiento? Es obedeciendo a la palabra, es nutriéndonos de la palabra, que nosotros vamos a renovar nuestro entendimiento. Y dice la palabra más adelante, o más atrás en Isaías, habla de cómo el pueblo de Dios estaba más atento al bullicio del mundo y había dejado a Dios, adoptando cosas del mundo, y Dios estaba como a un lado. Tenemos que darnos cuenta en lo que participamos de las cosas del mundo. Tenemos que tener cuidado a los lugares que visitamos, porque nos pueden contaminar. Es más, tenemos que darnos cuenta
hasta de la ropa que nos ponemos. No por la marca, sino porque tenemos que ponernos lo que se está poniendo todo el mundo. Y yo estoy diciendo poca cosa. Si nos ponemos a investigar la palabra cada día, la palabra es completamente radical a la vida del hombre. Es radical. Pero nosotros parece que la cogemos livianamente, como que nada es nada. La palabra dice, si el comer para ti, el que come para Dios come, y el que no come para Dios no come. Es posible que yo esté en el lugar contrario y lo vea bien. Si para tu hermano el comer, que si tu hermano te ve a ti comiendo carne y con eso peca, no te la coma. No por la conciencia tuya, sino por la conciencia de él. De cuántas cosas no debemos de negarnos, ¿verdad? Para que otros se salven. No, yo hago lo que yo quiero porque mi cuerpo es mío y nadie tiene que ver conmigo. Jesús se negó a sí mismo y nos lo dice a nosotros, que nosotros debemos de que Jesús dice, el que no sea capaz de dejar a padre, madre, hijo, hermano, esposa o esposo, y dice lo último, y aún negarse a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Yo hago lo que yo quiera porque el que tiene que sentirse bien soy yo. Si así hubiese sido, Jesús tenía, ¿cómo le digo? Jesús venía del Padre, de toda la riqueza. Si Él quiere, disfruta de todos los privilegios. Y aquí le dice, papá, mira, yo quiero que tú me mandes un caballo de los mejores para yo andar en un caballo. Que nadie ande en un caballo así. Porque es hijo del rey. Entonces nosotros estamos tomando esa palabra que somos hijos del rey, contraria a como la tomó Jesús. Nosotros queremos todos los privilegios de aquí y Jesús se negó a ellos. Teniendo el derecho de gozarlo. Y Jesús se negó a ellos. Yo tengo que tener el mejor zapato, el mejor traje, eso no es malo. Pero ¿y por qué yo quiero tenerlo? ¿Por qué yo tengo que tenerlo? ¿Para satisfacerme yo o para satisfacer a lo de afuera? No es malo tener las cosas. El hecho es de qué manera y con qué objetivo es que las tenemos. ¿A quién queremos satisfacer con lo que tenemos? ¿Y sabe qué es eso? Adulterio, fornicación, desviación. No le estoy diciendo que tener lo bueno es pecado, es cómo tenerlo. ¿De qué manera es que lo tiene? ¿Con qué objetivo? ¿Es para darle una sorpresa a la gente? No. Y estamos rindiéndole culto a nuestro cuerpo simplemente, a nuestro ego, a nuestro yo. Y el que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, entonces no será ni discípulo. Hasta que no presentemos espiritualmente nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, como dice Pablo, que lo que hacemos debemos de hacerlo para Dios. Nuestro trabajo, criar nuestros hijos, el comportamiento con nuestras esposas, con los esposos,
con los hermanos, con nuestro prójimo, hasta para darle la preferencia a otro cuando caminamos por la calle o estamos en un lugar que le damos la preferencia a otro, no para que nos elogien, vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, cada día la cosa está más moderna, ¿verdad? Mucho más moderna, el modernismo, la tecnología se va acelerando cada vez en menos tiempo. Y es importante, la tecnología nos saca de mucho apuro, pero la estamos usando para la gloria de Dios. Yo veo escrito ahí en las redes sociales de personas cristianas que eso da pena. No os conforméis a este siglo. Mientras más se va modernizando la cosa, vamos a meternos más en la palabra, para no dejarnos embaucar, para no dejarnos envolver como se dejó envolver Eva y Adán. Adán y Eva no tenían celulares, ni nada de eso, ni computadora, ni tenían comunicación, porque no eran ellos dos con Dios. Pero ahí estaba el fenómeno, Satanás. Estaba acechándolo. Por eso Pablo dice en Juan que el enemigo anda como ¿quién? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y devoró a Adán y a Eva. Y esa tragedia fue traspasada a nosotros, que la heredamos. Entonces, para que esa tragedia no hiciera tanto estrago y la gente, el hombre se pudiera salvar, entonces Dios escribió su palabra. Dejó su palabra escrita. Y le impuso a Israel a que cada padre de familia le leyera la palabra a los hijos. Ahora hacemos cosas del mundo. Que mis hijos. ¿Y qué va a ser de mis hijos entonces? De mis hijos, la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos es enseñarles la palabra. No lo que el mundo está haciendo, enseñando. No conformarnos a lo que el mundo, la vanidad del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la carne está enseñando. Ustedes dirán, bueno, Rafael está predicando como un pentecostal. Pero es la palabra que lo dice, no soy yo. Dice un pastor que el diablo ya no necesita más cristianos en su reino, porque tiene rincones llenos de cristianos pudriéndose ya ahí en el infierno. Y están en las iglesias. Que yo tengo, pastor, yo me siento con un pie aquí y el otro allá. Cuando usted dice eso, ya usted tiene los dos pies y el cuerpo entero en el mundo. Santo. Alábalo. Porque este siglo, toda esta estrategia del enemigo moderna, dulce, agradable, que yo me hago esto y no me muero, yo hice esto y no me morí, ¿qué pasó? Eso no hace nada. Pero ¿y la vida espiritual? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Esta mañana me vino como un sentimiento de culpa, porque mis hijos desde pequeñitos los teníamos en el evangelio, en la iglesia. Y mi hija más pequeña, cuando se fue para el mundo, me dijo, yo iba a la iglesia para complacerlo a usted, pero no era que yo sentía eso.
Y solamente hay una en el Evangelio. Los otros dos están fuera, en el mundo. Y uno dice, pero mis hijos, ellos no hacen nada, yo no he ido a un cuartel nunca, nunca he tenido queja que mi hijo robó, que mi hijo peleó, que esto. Eso es moral. Y no debemos estar tranquilos por eso. Lo que debemos estar intranquilos es los que están en el mundo. No tienen a Cristo. Conocen la palabra. Esos son de los que dice el libro de los Hebreos. Aquellos que gustaron de la palabra, no simplemente que gustaron, pero no se comprometieron con la palabra. Esos se fueron. Esos oyeron la palabra y se fueron. Gustaron un día de la palabra, pero la palabra no penetró al corazón de ellos. Entonces nosotros hacemos cosas indebidas. Porque mis hijos entonces que están pequeños, entonces lo del vecinito, lo de la escuela. Yo veo que los judíos crían sus hijos con ese temple, sin importar aquí en Estados Unidos cómo ellos se han mantenido. Están esperando el Mesías, pero en su costumbre mantienen a sus hijos sin variación. Es decir, que nosotros somos cristianos, conocemos la palabra y no debemos conformarnos a los deseos de este siglo. Debemos de ir transformándonos de día en día, ¿verdad?, en la renovación de nuestro entendimiento. Pero no es el entendimiento personal de lo que yo creo, sino en el entendimiento de la palabra. He hecho una comparación. Yo soy obrero y desde muy jovencito fui obrero. Y yo tenía una inquietud que me quemaba por dentro por la clase obrera. Y trabajé en favor de la clase obrera en Santiago. Me metí a la política. Y por ahí yo trabajaba en la rama laboral de ese partido. Y en la zona franca de Santiago, siempre los patronos han abusado de los trabajadores. Le cobraban el seguro y no, cuando la gente iba al seguro, no aparecía. Se quedaban con las prestaciones laborales de los trabajadores. Había empresas que decían que no liquidaban a nadie. Si usted quiere irse, váyase. Y yo trabajaba yo nada más no he trabajado en Santiago en las empresas que no han hecho. Y en las que no han hecho ya yo tengo una aplicación. Aquí en Nueva York también. Y yo me metí a trabajar en esa empresa. A los 15 o al mes ya esa empresa estaba parada, intervenida, para conseguir esas prestaciones laborales, esa conquista laboral. Me volaban la cabeza, pero se conseguían la conquista. Y yo veo que de cuando explotó la revolución industrial en Europa, en el año 1800, que fue en octubre, el obrero tiene la misma mentalidad todavía. El obrero quiere vestir igual que el patrón, quiere usar el perfume que el patrón usa, quiere ir a comer a los lugares que el patrón va, que por cierto son caros. Entonces el obrero siempre vive abajo, porque no está consciente de la clase que es, pero mucho menos consciente del poder que tiene en lo que es las relaciones de producción.
es la fuerza laboral. Nosotros somos la fuerza laboral. Y hasta que no entendamos eso, vamos a ser esclavos, sin conquista, sin beneficio. Nosotros lo que cogemos es cositas de las que dejan caer, de la brosita, que dejan caer en el piso. Eso es lo que nosotros comemos. En el Evangelio está esa misma condición en los creyentes. No se ha interpretado la palabra como está escrita. Y andamos así. Yo voy a la iglesia, brinco y salto, diezmo, ofrendo, digo gloria a Dios, oigo el mensaje, y qué bueno el mensaje. Y cuando salimos ahí, ¿y qué? ¿Cómo tuvo el mensaje? Buenísimo. Yo no sé qué fue lo que dijeron, pero estaba bueno. ¿Por qué? Porque el bullicio de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne nos tienen a nosotros sin transformación. Tenemos que ver el Evangelio como guerreros. Nosotros tenemos que vernos como esclavos. Y el Evangelio es que nos liberta a nosotros. Hasta que no suceda esa transformación en el creyente, no hay victoria en la iglesia. La iglesia cada día tiene menos poder, porque este siglo la ha envuelto. Se envolvió a Eva y a Adán, que no tenían pecado. ¿Qué no será a nosotros? Hoy día son los títulos que me hacen notorio, la ropa que uso, a los lugares que voy a comer, quién fue a mi casa, con quién yo andaba. Eso es lo que nos hace a nosotros ente social, solamente. Tenemos que ver quiénes somos en Cristo. Tenemos que ver para qué Dios nos tiene en este mundo. El pez de mar se cría en agua salada y para usted comérselo tiene que echarle sal. Eso debemos ser nosotros. Vivir en este mundo, pero ser sal para aquellos que no creen. No dejarnos pisotear, dice la palabra, que si la sal se desvanece, ¿qué hacen con ella? Que la pisotean. A nosotros nos da vergüenza a veces decir que somos cristianos en nuestro trabajo. No nos identificamos. Cogemos cualquier condición de trabajo sin valorar el Evangelio ni tiempo con Dios. En el trabajo yo tengo que decir, yo soy cristiano. ¿Hasta qué tiempo usted puede trabajar hora extra? Bueno, yo no le puedo trabajar tal y tal día. Ahí yo le puedo trabajar cualquier día, hora extra, menos este y aquel. ¿Por qué? Porque es mi día de yo ir a la iglesia. El patrón que yo tengo ahora, no me ha acercado mucho ahora, yo trabajaba ahí una vez, pero yo le predicaba mucho a él y recuerdo que cuando él se enfurecía, que yo trabajaba en una punta allá, en esta punta y yo en la punta allá, cuando él se enfurecía con los trabajadores, me miraba así y así, con vergüenza, porque siempre lo he tratado con respeto y con el Evangelio de frente. Donde usted trabaje, donde usted camine, tenga el Evangelio de frente. Que esa sea su bandera, el Evangelio.
que esa sea su garantía, como dice Pablo. El ayo de nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Me quedan como 2 horas, ¿verdad? Dice la palabra en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, para terminar aquí, haciendo un repaso, Juan escribe esta carta a la dispersión, aquellos hombres y mujeres que creyeron en Jesucristo, que confesaron a Jesucristo en aquel día del Pentecostés, que eran de diferentes naciones, y Juan entonces andaba haciendo un recorrido, enviando esta carta para que llegara la palabra, para enseñar la palabra y instándolo a la obediencia. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hace Juan un recorrido a los diferentes hombres, a las diferentes edades, a los diferentes estatus en el que nos encontramos, a los padres, a los jóvenes, a todos los que creyeron. Pero menciona a los jóvenes para exhortarle, para decirle, ¿verdad?, su fuerza, su vigor que tienen para echar hacia adelante.
pero también le habla de una responsabilidad. Si nos ponemos a escudriñar aquí cómo la palabra le habla a la juventud, le habla igual que a nosotros los adultos. La misma responsabilidad, el mismo nivel de arrepentimiento, de consagración, de santidad. Es igual para todos. ¿Verdad? Porque todos tenemos la misma responsabilidad ante Dios. Desde que un niño tiene ya 12 años, ya tiene una responsabilidad ante Dios. Porque ya sabe lo bueno y lo malo. Como un niño pequeñito rompe algo y se fue Manuel que lo hizo, de una vez se desquita. Siendo pequeñito, el instinto del pecado está en esa criatura, porque tiene la habilidad de defenderse, ¿verdad? Entonces, esta carta que está dirigida a todos estos tipos de personas, a los padres, a los hijos, a los jóvenes, y le exhorta que no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que ellos son jóvenes, usted sabe que ellos son jóvenes. Jóvenes, la palabra le dice que tienen la misma responsabilidad ante Dios. Acuérdate al joven, acuérdate de tu Creador en tu juventud. Dice la palabra, para cuando vengan los días, ¿verdad?, malos, no diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea que la consagración, la santidad y la responsabilidad con la palabra no le pertenece a lo viejo, es a todo. Amén. Gloria a Dios. Y Jesucristo, que vino a buscar y a salvar, ¿a qué? A los que se habían perdido. ¿Y quiénes estaban perdidos? Todos. Todos estábamos perdidos. Si nos ponemos a ver el libro de los Efesios, que ahí es que está centrada la doctrina de la cruz, está hablando de la gracia, la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. No para que cojamos un evangelio livianamente, sino con responsabilidad. ¿Por qué? A los hebreos dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí descuido es si descuidamos, si no le ponemos valor, si no le ponemos el carácter que ella tiene, la palabra de Dios, el sacrificio de Jesús, la sangre derramada en la cruz. Ahorita mencionaba el pastor en la cruz, y de eso mismo hablaba yo con mi esposa. Si nosotros miramos la cruz, nos acordamos siempre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar dándole valor a ese sacrificio. La cruz en sí no hace nada, es quien estaba ahí en la cruz. Es lo que nos da a nosotros el beneficio de la salvación.